Buenas noches. Vamos a comenzar con algunas de las actividades que teníamos pensadas en relación al fingerprint o reconocimiento. Antes de comenzar, me parece que ayer uno de ustedes, no tengo ahí clarito quién, posteó algo sobre digamos, un incidente que está pasando muy recientemente, ¿verdad? Y es el incidente sobre lo que se le ha dado en llamar un ataque al Seguro Social. No sé si alguien tiene alguna información sobre eso. Aparte de que está siendo atacado, por supuesto, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna información sobre el caso del Seguro Social. No, totalmente no. Ok, nadie tiene información sobre eso. Ok, quisiera dar una versión no oficial, obviamente extraoficial, cotejando información que hemos colectado con otras personas que trabajan en la misma área y porque quiero llegar a una conclusión. Se tiene la idea de que mientras se realizaban mantenimientos en la infraestructura del Seguro Social, decidieron deshabilitar por un momento el firewall de la infraestructura. Entonces, cuando deshabilitaron el firewall, que fue por algún momento, según esa versión preliminar, obviamente hay mecanismos automatizados para detectar vulnerabilidades, amenazas, etcétera. Entonces, en ese espacio que se hizo ese mantenimiento y tuvieron que desactivar o bajar el firewall, un ransomware atacó una VLAN donde están varios servidores, más de una decena en teoría. Entonces, eso es lo que nos tiene preocupados. Bueno, a los que cotizan con el LIS, hay algún motivo de preocupación, ¿verdad? Porque los datos pueda que por algunos días no los tengamos disponibles. En relación al comentario que alguien puso ahí, quiero ver quién era el que puso el comentario, y nos decía, que no sé, quiero ver, que no nos pasáramos o que no se nos pase la mano, ¿verdad? Ya vi quién es, Cari. Sí. En realidad, si fuese un ataque de denegación de servicio o algo parecido, los tráficos tienen que ser, el tráfico tiene que ser exageradamente alto para que un servidor promedio, digamos, deje de responder adecuadamente a las peticiones. Es decir, tendríamos que estar haciendo peticiones sobre un mismo puerto, porque el ataque de negación de servicio es eso, es decir, hacer muchas solicitudes sobre un puerto que responda, ¿verdad? Cuando hacemos un escaneo, no funciona así, sino que cuando hacemos un escaneo, por muy agresivo que sea, él va saltando de puerto en puerto. Es decir, los puertos que no tienen que responder,
en esos puertos no hay ninguna carga, ¿verdad? Más que no hay respuesta. Entonces, a la hora de que hacemos esta actividad con un servidor, yo creo que incluso podríamos hacerle un análisis agresivo, solo que un análisis agresivo sí se va a anotar en los logs, del servidor. Perdón, se va a anotar ahí, habrán rastros de ese escaneo que hemos hecho. Sin embargo, no será, digamos, un motivo para que pongamos nuestra infraestructura en riesgo, porque los volúmenes de tráfico no son altos, ¿verdad? Así de que hacer un escaneo de puertos, por lo general no va a causar ningún problema sobre los servicios que tengamos, ¿verdad? Por ese motivo, porque se escanea un puerto. Sin embargo, después de escanear, si no se obtiene, si el software que estamos haciendo, después de ciertos intentos, no obtiene respuesta, se pasa al siguiente puerto. No va a seguir intentándolo permanentemente. Además de eso, los puertos que están cerrados o que están filtrados no van a responder. Entonces, el trabajo de procesamiento de esas peticiones en esos puertos que están filtrados o que están cerrados va a ser mínimo. Entonces, eso hace de que hacer un escaneo así per se como lo hemos hecho, y como vamos a ver ahora alguna herramienta que lo haga, no va a causar digamos, un detrimento significativo en el servicio, ¿verdad? Más adelante sí vamos a ver algo que sí podría causar un detrimento en un servicio sería, por ejemplo, si ejecutásemos un ataque de fuerza bruta sobre la página de login de una aplicación web, por ejemplo. Esa sí podría generar, digamos, un ataque de denegación de servicio, ¿verdad? Si estuviéramos ejecutando ahí fuerza bruta. La pregunta que yo les hago en este momento es, ¿por qué creen ustedes que un ataque de fuerza bruta sobre una página de login, que vamos a ver en otro momento, sí podría causar un ataque de denegación de servicio? ¿Alguien tiene una idea de por qué esa sí causaría una degradación en el servicio, que si fuera una página web, por ejemplo? ¿Alguien tiene una idea sobre por qué podría ser? Las conexiones que realiza, digo yo. Exactamente. Y además de eso, bueno, para cada conexión, como tú dices, para cada conexión que hace, hay un buffer medido en kbs, pero aún así hay un buffer que ha creado el servidor para responder a esa petición. Y ahí no sé si entraría un poco, perdón, ahí no sé si entraría un poco el concepto de programación por hilo o conexión por hilo. Exactamente, porque cada uno de esas peticiones crea un buffer a donde se almacena, digamos, esa sesión, ¿verdad? Que es como un hilo de procesador, de procesador, digamos, solo que es en el servidor web, donde se crea esa sesión, ¿verdad? Y la mantiene hasta que pasa cierto tiempo. Entonces, si hay peticiones que son muy rápidas, ocurren muchas conexiones muy rápidamente, ese buffer se va a ir llenando y en algún momento no habrá suficiente memoria
para poder seguir almacenando eso, o el procesamiento también, porque esas sesiones que se mantienen activas, en algún momento tienen que dedicársele ciclos de reloj para que continúen funcionando. Entonces, esa era en relación a eso que tiene que ver con con lo que estamos viendo, ¿verdad? Porque en algún momento podríamos pensar, y debemos de tener bien claro de que si en algún momento estamos haciendo un fingerprint sobre un servidor y el servicio se otra culpa, ¿verdad? Ustedes van a poder comprobar eso próximamente. Hoy vamos a revisar, vamos a hacer una reseña de qué vamos a hacer en la primera tarea. Y cuando ustedes hagan prueben hacer un escaneo y todo eso, ustedes van a poder, digamos, averiguar que el costo de procesamiento no aumenta significativamente y va a ser mucho menor si la mayoría de puertos están filtrados. Entonces, debemos de estar conscientes de eso, de que ese tipo de actividades no va a causar ningún deterioro. Ahora, estamos hablando solo de reconocimiento, ¿verdad? Y yendo un poquito más allá, el escaneo de puertos para ver cuáles puertos están activos o cuáles puertos están abiertos, mejor dicho. Esa actividad difícilmente va a conllevar a que se convierta en un ataque de denegación de servicio. Entonces, debemos de quedar claro, porque en algún momento nos vamos a enfrentar a una situación que va a requerir que demos explicaciones, quizás por algo parecido, y debemos de tener ahí más o menos claro el concepto para que podamos responder, porque cuando los administradores de las infraestructuras a las que analizamos tienen algunas cosas que objetar o inconformidades que mostrar, entonces pueden ocurrir cosas como esas, ¿verdad? Que la degradación del servicio, etcétera. Entonces nosotros tenemos que estar claros qué sucede con eso. Otra cosa que quería comentarles antes de comenzar con esto, y creo que les va a servir a ustedes de cultura general, y es algo que hemos estado hablando con algunos otros compañeros que trabajan en la misma área, y no sé si alguno de ustedes se hizo millonario el día de ayer. ¿Nadie se ha hecho millonario? Yo, Máster, 1.900.000, pero no me duró mucho tiempo. Ok. Millonario por un día. Yo tengo una pregunta para ustedes, para todo el grupo. Ustedes llevaron criptografía, ¿verdad? Al inicio de la maestría o en algún momento han llevado criptografía. ¿Se acuerdan ustedes de las HMACs? ¿Revisaron algo de las... Más o menos. Ok, de las HMACs, ok. Solo para tener una visión amplia, no tan, digamos, especializada del tema, pero una HMAC se podría construir, y quiero que entiendan la palabra se podría construir con obteniendo el hash de todo el registro, es decir, de todos los valores del registro, tomando esos valores y obteniendo un hash. Y luego el software o el que gestiona eso utiliza un certificado digital, ya sea por usuario o por aplicación, y firma el hash. Entonces, el resultado de la firma de ese hash es el que guarda digamos, en un campo
posiblemente al final del registro, y eso permite dos cosas. Permite la integridad de todos los valores, es decir, no se puedan modificar, y eso es cuando veamos bases de datos, ustedes van a ver, vamos a revisar esto, porque esa es una vulnerabilidad, que no es es una vulnerabilidad lógica, ¿verdad? Es decir, tenemos el registro y ese registro tiene integridad. Es decir, nadie puede alterar nada de ese registro porque en ese caso tendría que cambiar el hash, ya no sería coincidente. Y cuando lo firmen y al comprobar la firma, obviamente no va, o sea, no la puede firmar otra persona. Y si lo firma otro, por la misma naturaleza de los certificados o de la firma electrónica en este caso, nadie puede decir yo no fui, sino que alguien va a tener la responsabilidad porque ahí hay una característica que es de no repudio, va a tener la responsabilidad de explicar por qué ese cambio. Entonces, lo que ha pasado con esa plataforma es de que si la plataforma sigue funcionando cuando los valores han sido modificados, entonces una de las características que ustedes pueden deducir es de que existe cierta, carece de cierta validación, por ejemplo, un mecanismo en el que la plataforma y la persona que está haciendo la transacción se puedan obtener algún tipo de firmas y que en digamos, en la concurrencia de ambas firmas, o quizás usando el GAMAL, donde se pueden firmar a ciegas, etcétera, podríamos, digamos, obtener valores que en caso fueran valores diferentes a los que fueron firmados, entonces la plataforma debería dejar de funcionar. Cuando estamos trabajando con sistemas, digamos, de personal, sistemas que no son dinero así como esa, podríamos en algún momento, digamos, saltarnos ese tipo de validaciones. Sin embargo, cuando se tratan de sistemas que gestionan valores que son dinero, debe de contar con algún tipo de validación que elimine la posibilidad de cambiar valores arbitrariamente. No que sean específicamente HMAC, sino que podríamos ocupar como un baúl, digamos. En el caso de Oracle tienen algún software que se llama baúl, me parece que se llama, que permite, digamos, restringir los cambios que hace la aplicación sobre la base de datos. Es decir, mantiene cierto buffer y le pregunta o toma otras validaciones antes de hacer el commit en las tablas de las bases de datos. Y las otras cosas que podrían ocuparse son los famosos triggers, ¿verdad? Que normalmente deben de guardarse en bases de datos diferentes y que solo deben de ser, que debe ser posible desactivarlos con el usuario administrador. Entonces, cuando veamos bases de datos y el análisis de vulnerabilidades que pueden haber desde el punto de vista lógico a esas tablas que pueden parecer que son los huevos de oro, digamos, en una organización, entonces vamos a tener ese tipo de consideraciones para que ustedes las vayan tomando en cuenta al momento de hacer sus observaciones, de dar sus apreciaciones, ¿verdad? Cuando vayan a analizar un sistema, porque no son fallas puramente, digamos, puramente técnicas o vulnerabilidades puramente, digamos, de software como las que estamos revisando acá, sino que algunas veces son en el diseño de los sistemas. Entonces tenemos que considerar algún mecanismo auxiliar que permita hacer eso. Entonces ese era un paréntesis. Les puede servir de cultura general
a la hora de poder, digamos, dar sus recomendaciones sobre temas que pueden parecer, digamos, en este momento quizás un poco distantes, pero que ocurren más veces de las que uno se imagina. Bueno, vamos a continuar. Hoy sí. Vamos a ver, vamos a continuar en esta. Antes de todo, ¿tienen alguna duda todavía? ¿Algún comentario de ustedes que quisieran hacer? El último caso del Banco Agrícola, si realmente pues es culpa del banco, de la ingeniería social, ¿qué podemos aprender de ese caso, Máster? Bueno, se sale mucho del tema, pero... Ustedes están haciendo que yo critique a personas que tienen mucha experiencia. Ajá. A eso quieres llevarme, Oscar, a que critique pero digamos, existe, digamos, existe el consenso en que un sistema, o sea, quiero que lo vean un sistema no como hardware ni como software, sino que aquel conjunto de componentes que funcionan para hacer algo. Un sistema tiene como alguno de sus componentes a las personas. Y lo vamos a ver casi de último en la parte de ingeniería social. El componente más, digamos, más susceptible a fallar no son los componentes tecnológicos, sino que es el componente humano. Porque en el componente humano confluyen la cultura, las ideas y el conocimiento. Entonces, cualquier cambio o cualquier deficiencia en cualquiera de esas áreas, entonces puede provocar que el sistema completo falle. Cuando hemos estado implementando, los que hemos trabajado de desarrolladores, algunas veces desarrollamos sistemas que nosotros los hemos probado, pero cuando se los damos al usuario, el usuario tiene esa capacidad de encontrar y hacer alguna actividad por la que el sistema deja de funcionar. Entonces, solo él sabe cómo encontró esa forma, o incluso nosotros algunas veces hemos hecho sistemas y la gente le encuentra usos que uno no sospechaba y forman de hacer las cosas que uno no se imaginaba. Es decir, los usuarios tienen mucha incidencia en el éxito o en el fracaso. Ahora bien, en el caso de esta plataforma, digamos, del Banco Agrícola, digamos, en cierta forma está más allá, digamos, de las capacidades. Lo más que se puede hacer es, por ejemplo, ahora que hay mecanismos adicionales para ingresar a la app, ¿verdad? Incluso en la página web, ahora ya no podemos ingresar tan campantes como antes, sino que debemos de tener a mano el dispositivo registrado con clave dinámica. Con una clave dinámica, es decir, una clave de un solo uso, ¿verdad? Ahí le han puesto una clave dinámica. En realidad es, así como vimos en criptografía, una clave de un solo uso. Es el mecanismo en realidad. Pero al final, si nuestros usuarios siguen teniendo poca cultura, digamos, en ciberseguridad, o sea, no hay concienciación, como dice la ISO 27001, es decir, no hay conciencia al momento de hacer una acción, entonces vamos a tener siempre esas vulnerabilidades cuyo punto de origen o de entrada al sistema son las personas. Entonces, cuando
cuando hacemos, digamos, un análisis más completo de la organización, también debemos de considerar eso. Y por eso es de que cuando veamos en la parte final, cuando veamos las posibles medidas que vamos a tomar para solventar todas esas vulnerabilidades que vamos a encontrar, que cuando se hace un pentesting, buena parte de eso es averiguar cuáles son las vulnerabilidades. Pero como vamos a ver este día, esas vulnerabilidades incluso las pueden encontrar el software, más el software que se está generando últimamente, que tiene ciertas capacidades de inteligencia artificial, hasta eso puede encontrar las vulnerabilidades. Pero el verdadero valor de un hacking ético no radica ahí, sino radica en las recomendaciones que nosotros vamos a dar para solventar ese problema. Entonces, al final de la materia nos vamos a tomar, e incluso el último trabajo, cuando no sé si ustedes revisaron las tareas, en el último trabajo vamos a hacer mucho énfasis en proponer soluciones para que nuestros clientes, así como le vamos a dar el problema, ¿verdad? Y le vamos a decir, mire, así está usted, pero también le vamos a decir, mire, el camino que debe de tomar es este. Entonces, vamos a ver ahí en esa parte que lo que se tiene que hacer es que el margen de maniobra del usuario en nuestros sistemas y en nuestras aplicaciones sea el más reducido posible o el más canalizado posible. Cuando nosotros hacemos eso, vamos a ir quitando muchas posibilidades de potenciales amenazas o vulnerabilidades a los datos, a nuestro sistema. Entonces, está un poco difícil, digamos, solventar todas esas, incluso es casi imposible decir de que las personas van a tener la suficiente habilidad para seguir todos los protocolos y todas las restricciones que poco a poco se van poniendo a los sistemas que se van haciendo, pero yo creo que hay mejoras como las que se han hecho hasta ahorita en esas aplicaciones que usamos casi a diario, que nos van a ir ayudando a disminuir la superficie de ataque. No sé si hay otro comentario más. Si no, continuamos con el reconocimiento en la parte final del reconocimiento. Solo la resolución, Máster. ¿Está difícil la resolución en este momento para ustedes? No sé si los demás, a mí ya quizás es la edad porque veo borroso, Máster. No, sí, está un poco borroso más. Permítanme, voy a hacer un cambio. Por favor, confírmeme en este momento. Sí ha mejorado, pero estaba mejor la vez anterior. Cuando tengo que usar VMware, por algún motivo, la calidad general del video como que disminuye, Oscar. Entonces, no sé, vamos a tener que hacer un par de pruebecillas más antes de tunear bien esta resolución que estamos proyectando. Bueno, espero para la siguiente haber hecho todas las pruebas necesarias y que no nos pase esta degradación de servicio. No. Y también espero de que en la grabación la resolución sea mejor. Sí, se compensa con el tamaño de la fuente, digamos. Si la resolución es muy bajita, pues el tamaño ayuda mucho para, aunque tenga baja resolución, el tamaño de la letra ayuda bastante a practicar después. De todas formas, este día yo he preparado unos videos. Algunos de ellos duran, cuando hicimos un escaneo sobre un servidor específicamente, duró alrededor de unas 4 horas. Entonces, al final, yo grabé todo el escaneo, ¿verdad? Pero ya pensándolo bien, ya al final de la tarde dije yo, no voy a provocar ese video, porque dura mucho, sino que
vamos a proyectar un video nada más donde está el resultado del escaneo, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a comenzar acá. En una red, lo más importante es, digamos, averiguar, digamos, en qué rango está. O mejor dicho, comencemos antes todavía. ¿Qué tipo de red es? Hay tres tipos de redes privadas, o sea, porque cuando estamos hablando de un escaneo, una red, ya lo estamos considerando como una red LAN, ¿verdad? Una red LAN que puede ser una red LAN de acceso, ¿sí? Una red LAN de acceso es aquella en la que los puertos donde se conectan los clientes están sin taguear. En el byte, en la cabecera de cada paquete hay un registro que es el tag que indica la VLAN en la que se está transmitiendo ese paquete. Cuando ese paquete llega al switch, si lo va a enviar hacia un puerto que es un puerto de acceso, es decir, donde se conecta un equipo como una computadora, un lector de huellas, etcétera, un impresor, esos tienen que estar en la VLAN por defecto. Es decir, ellos siempre están en la VLAN 0, pero esa es la VLAN por defecto. Entonces decimos que estos equipos están sin taguear. Entonces el tráfico lo van a entender porque están en la VLAN por defecto. Ese tipo de equipos en una red LAN son a los que se le llaman en una LAN o en una, digamos sí, en un segmento de acceso. Pero en una red normal no solo existen dispositivos que están conectados en modo de acceso, sino que la comunicación entre los diferentes switches se da a través de conexiones diferentes. Se da a través de enlaces que se llaman, vamos a verlos de dos tipos. Por la segmentación de la información, estos enlaces se pueden llamar troncales o trunk, como aparecen ahí en inglés, ¿verdad? Puertos troncales. Es decir, hay dos puertos, uno en cada switch, en cada extremo del enlace, que mandan tráfico en varias VLAN. Esas VLAN, cuando se distinguen unas de otras, porque los paquetes de cada VLAN tienen en ese registro de la cabecera del paquete TCP/IP o UDP o lo que sea, tiene un tag que indica el número de la VLAN a la que pertenece ese tráfico. Entonces, el switch tiene en ese puerto, está verificando cuál es el tag que lleva ese tráfico y lo está direccionando cada uno a diferente VLAN, ¿verdad? Y luego lo envía a cada puerto, al puerto que tiene en su tabla ARP, y de esa manera continúa el tráfico. Ahora bien, eso es un tipo de enlace clasificado por la VLAN que pasan ahí, por el tipo de tráfico que pasa ahí. Ahora, por el volumen de tráfico, un enlace también puede ser un enlace simple o uno que tenga agregación de puertos. Es decir, tenemos dos puertos de un lado, dos puertos del otro, como mínimo, y algunos normalmente hasta 8, ¿verdad? Hasta 8, digamos, 8 puertos en cada equipo y que entre ellos pueden conectarse, pero que el switch o ambos switches ven ese enlace como uno solo. ¿Cuál es la diferencia con tener un solo cable?
que el ancho de banda aumenta. Entonces, tenemos esos enlaces de dos formas. Primero, tenemos enlaces en los que se puede distinguir el tráfico por VLAN, que tenemos que tener bien claro. Vayamos haciendo, digamos, como islas de equipos que se conectan en modo acceso. También existen otro tipo de VLAN, que son las VLAN de administración. Es decir, las pilas de administración son aquellas VLAN donde se conectan solamente equipos, solo se pasa tráfico a través de esa VLAN que sirve para administrar equipos. Ahora, ¿qué equipos son los que van a estar en una VLAN de administración? En una VLAN de administración van a estar los firewalls, van a estar los switches, van a estar los access points en una VLAN de administración. Es decir, cuando usted quiere hacer configuraciones a un switch, el tráfico para configurar ese switch no va a ser el tráfico de acceso al que se conectan los diferentes equipos. Bueno, eso es al menos que si nuestra red está medianamente organizada. Es decir, en esa VLAN el tráfico que va a pasar es de dos tipos. El primer tráfico que va a pasar es el tráfico de aquellos protocolos que necesitan estar haciendo, digamos, trazas o verificaciones de que los equipos estén activos. Entonces, aquellos protocolos que tienen, digamos, que tienen la capacidad de, que tienen, sí, dentro de una de sus características, redireccionar el tráfico cuando un equipo deja de funcionar, entonces estos van a estar censando que los demás equipos estén funcionando. Ese es parte del tráfico. Y el otro tráfico que va a pasar por esta VLAN de administración es el tráfico de gestión propiamente de estos equipos. Es decir, cuando nos conectamos por la consola, en modo consola, a través del SSH hacia uno de estos equipos y lo estemos configurando, estemos escribiendo la configuración en un shell, ese tráfico va a pasar en esa VLAN de administración. Es decir, no va a pasar por una VLAN de acceso. O sea, va a pasar en una VLAN de acceso donde tenemos nuestro equipo nada más. Pero cuando llegue a ese punto de acceso, a ese gateway, a esa puerta, a partir de allí se va en una VLAN de administración. El otro tráfico que va a pasar en una VLAN de administración es el tráfico SNMP, que también sirve para verificar, digamos, la actividad de los equipos de red principalmente. Entonces tenemos tres tipos de tráfico que van a pasar en esa VLAN de administración, que es de los protocolos que necesitan saber cuáles equipos están activos o no para tomar sus consideraciones. El protocolo de configuración, o sea, digamos, el tráfico que permite configurar estos equipos. Y además de eso, va a pasar por allí el tráfico SNMP, que también sirve para lo mismo. Otro tráfico que podría pasar por acá es el tráfico acerca de los servidores del tiempo, ¿verdad? Ese también sería otro tráfico que podría considerarse como tráfico de administración. El otro tipo de VLAN que vamos a considerar acá es las VLAN que corresponden al data center. Dentro del data center vamos a considerar ciertas VLAN que son obligatorias. En primer lugar, en el data center, solo hablando de equipos, equipos en un data center van a haber equipos virtualizados. Lo primero que vamos a identificar son aquellas VLANs que corresponden
al, digamos, al baremetal, digamos. Es decir, nosotros tenemos equipos en un data center que se clasifican en dos tipos fundamentalmente. En equipos que son físicos y en equipos que son virtualizados. Bien, muy pocos data centers van a tener completamente equipos en físico. Ya posiblemente cada vez se reduce menos la cantidad de data centers que tienen solo equipo físico. Lo normal, lo natural, lo común en esta época es que en un data center existan equipos físicos y equipos virtualizados. En los equipos virtualizados vamos a tener, si lo estamos haciendo con Ubuntu, vamos a tener Ubuntu Server, y sobre el Ubuntu Server vamos a tener la gestión de las máquinas virtuales. Si tenemos Hyper-V, vamos a tener un Windows Core, y sobre el Windows Core vamos a tener un Hyper-V que administre las máquinas virtuales. Si tenemos VMware, vamos a tener un SXI instalado sobre el servidor físico y sobre él van a estar las máquinas virtuales. Entonces, en un data center, para comenzar, tenemos, existen muchas probabilidades de que tengamos una VLAN en la que están los dispositivos físicos de ese data center. Además de eso, tenemos otra VLAN donde están todos los equipos virtualizados de ese data center. Ahí tenemos dos VLAN que son obligatorias dentro de un data center, la de los equipos físicos y la de los equipos virtualizados. Ahora bien, dentro del data center, cuando se virtualizan equipos, lo normal es que los discos duros de estos equipos que se guardan en un compartimiento que se llama Data Store, y ese Data Store corresponde a un volumen en un equipo que se llama SAN, que es un equipo de almacenamiento rápido y además de eso robusto porque permite la falla de los discos duros. Entonces, vamos a tener otro tráfico, otra VLAN, digamos, que es la VLAN del almacenamiento. ¿Sí? Cuando tenemos equipos SAN y en esos equipos se están ejecutando máquinas virtuales, existe una VLAN e incluso existen hasta switches que son específicamente utilizados solo para el tráfico entre el host de ESXi o de Hyper-V o de Ubuntu Server, etcétera, entre ese y el Data Store y la SAN. Existen switches que le llamamos SAN switches. Es decir, existe una VLAN en la que se están comunicando esos dos equipos, en las que los equipos SAN proporcionan a través de puertos I/SCSI, ¿sí? A través de puertos I/SCSI o de fibra canal, puede ser también, a través, pero es más útil, más común encontrar I/SCSI porque son más baratos de implementar, ¿verdad? Y en todas las SAN vienen, por supuesto, ¿verdad? Mientras que fibra canal hay que ponerle puertos adicionales, la fibra y el servidor también. Entonces es más fácil encontrar I/SCSI, pero pueden haber de los dos. Entonces, la SAN proporciona discos I/SCSI o conexiones I/SCSI hacia estos equipos que virtualizan, digamos, hacia un host ESXi o Hyper-V. Entonces, cuando la máquina funciona, el servidor físico proporciona la capacidad de procesamiento y proporciona la capacidad de memoria. Y el disco duro lo proporciona la SAN. De esa manera tenemos dos equipos que se conjuntan a través de una conexión en switches que se llaman switches SAN y en una VLAN que se llama la VLAN de la SAN o la VLAN de almacenamiento. Y en esa VLAN pasa el tráfico. Entonces, en un data center tenemos la VLAN de los equipos físicos, la VLAN de los equipos virtuales y tenemos la VLAN de almacenamiento. Eso es en un data center interno. Ahora bien,
Si en nuestro data center, y todo eso llega, ese tráfico, quizás el tráfico entre los hosts y el almacenamiento va a pasar a través de switches que se llaman SAN switches, es decir, posiblemente solo pase por ahí, pero el resto del tráfico va a pasar a través de los switches que se llaman switches de core o switches de data center. Estos switches van a manejar todo eso. Y el tráfico desde el switch core o del switch principal, que normalmente son switches redundantes y que tienen posiblemente puertos de mayor velocidad como 6A o de fibra por ser más estables. Entonces, estos switches proporcionan dos cosas. Una es cuando se configuran en un solo chasis, digamos, como virtual chasis o se ponen en stack, como lo dicen en otras marcas, digamos. Entonces tenemos ahí discos que son muy rápidos, de muy alta capacidad. Y este switch va conectado hacia un firewall, hacia una de las interfaces del firewall. Este data center completo pasa por ese firewall para conectarse a internet. La pregunta viene y ustedes me dirán, bueno, y cuando tenemos un sitio web, ¿cómo funciona? Pues un sitio web, como ustedes entenderán, hay una configuración especial en los switches, en los firewall, que se llama aquella VLAN DMZ. Es decir, existe otra red, esa red ya la gestiona el firewall, que se llama de la zona desmilitarizada. Es decir, es una zona en la que nosotros consideramos de que hay pleno riesgo. En esa VLAN nosotros consideramos pleno riesgo y cero confianza. En esa VLAN. Entonces, todos los equipos que están ahí deben de ser considerados bajo esa premisa. Todo el riesgo posible y cero confianza. Y luego, esa VLAN es la que se redirecciona hacia los sitios web o a donde queramos generar tráfico exterior. Entonces, cuando nosotros estamos analizando a través de cualquier herramienta una red, lo primero que tenemos que hacer nosotros es inferir, conocer, deducir qué tipo de VLAN es la que estamos analizando. Si nos aparecen computadoras, es decir, solo PCs, digamos, en esa VLAN, entonces se trata de una VLAN de acceso, ¿sí? Un segmento de red que proporciona acceso a los usuarios. Eso es lo que tenemos. Si en esa VLAN nos aparecen dispositivos como Android, nos aparecen dispositivos como iPhone o tablets, esa es una VLAN en la que hay tráfico Wi-Fi. Si cuando analizamos nos aparecen equipos Linux que están ejecutando, digamos, ESXi o Ubuntu Server, entonces vamos a saber que esa es una VLAN de servidores físicos o de hosts físicos. Pero si nos aparecen muchos Windows Server, entonces nos vamos a estar enfrentando en una VLAN que es de servidores virtuales, ¿verdad? Que también ahí van a estar, por supuesto, la base de datos, ¿verdad? A menos que el diseñador del data center sea un poco más acucioso y la va a poner en otro lugar aparte. Pero esas serían, digamos, a grandes rasgos, las VLAN con las que nos vamos a encontrar. ¿Cómo vamos a identificar cada una de ellas? Por el tipo de dispositivos que vamos a encontrar. Eso no quiere decir, o sea, eso no significa en nada de que nos vayamos a topar en alguna red en la que estén todos revueltos. Sobre todo, si en una red hay menos de 250 equipos y existen muchas probabilidades que el administrador no se preocupe y tenga una sola VLAN para todas las cosas. Pero si en una red que vamos a analizar
existen más de 250 equipos, con toda seguridad hay VLAN implementada y, digamos, hay separación del tráfico. Entonces, a la hora que vamos a hacer este análisis, entonces vamos nosotros a, digamos, a diferenciar, porque cada uno de los equipos se van a analizar diferente. Es decir, a un switch, por ejemplo, le vamos a intentar, como vamos a ver otro momentito, le vamos a intentar verificar el tráfico SNMP para ver qué nos está diciendo, porque hay ciertos datos de ahí que nos pueden interesar a nosotros. Pero a otros equipos nos puede interesar a los puertos que tengan activos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, y van a ser diferentes puertos activos que va a tener, por ejemplo, un switch, ¿verdad? Que puede tener Telnet abierto o SSH abierto, ¿verdad? Y por ahí se van acabando las opciones, el puerto 80 y el 443 para la gestión. Pero en un servidor, allí puede que tenga carpetas compartidas, etcétera, como vamos a ver un par de ejemplos más adelante. Entonces, este tipo de análisis, digamos, tenemos que hacerlo en relación a los dispositivos que vayamos encontrando. Así vamos a ir considerando el análisis que vamos a ir haciendo. En lo que tenemos en pantalla, tenemos digamos, un par de comandos Nmap. En el primero estamos analizando una red. En el primer ejemplo, escaneo de rango, estamos analizando una red que solo va a analizar los primeros 30 hosts o las primeras 30 IPs de esa red. Yo quisiera decirles también de que normalmente en una VLAN, los primeros puertos, las primeras IPs, perdón, de esa VLAN se asignan a equipos que o cuesta mucho o son extremadamente permanentes. ¿Cuáles son esos equipos que no pueden tener DHCP? Por ejemplo, el impresor. Si tenemos un impresor de red, ese impresor de red debe tener una IP estática de tal manera que todos los demás usuarios puedan conocer cuál es la IP estática de ese. Por lo tanto, cuando se configura el DHCP, normalmente se van a dejar los primeros puertos para esos equipos. Entonces, en los primeros puertos vamos a tener, en primer lugar, impresoras, vamos a tener dispositivos de acceso por huella, vamos a tener cámaras de videovigilancia, o vamos a tener NVR, es decir, NVR, Network, bueno, donde se guardan las imágenes de las cámaras IP, ¿verdad? Es decir, no de los tradicionales. Se me acaba de escapar qué significa NVR. Sería Network Video Recorder. Ahí está. Entonces, podemos tener NVR en esa VLAN. Y si hubiese por allí algún equipo adicional que necesite tener alguna IP estática. Y luego, después de ese espacio, que pueden ser quizás 10 o 20 IPs, vamos a tener todos los hosts que reciben DHCP, ¿verdad? Entonces, esa es una consideración sobre los rangos. En el siguiente ejemplo, en la siguiente que dice escaneo de rango por subredes, estamos viendo dos cosas. Con ese comando Nmap estamos analizando las redes que van de la 186.33 de la 200, es decir, allí irían 201, 202, 200, tal, hasta la 220. Y en cada una de esas redes estamos analizando los equipos que tengan las IP posibles de la 80 a la 120. O sea que ahí, si quisiéramos saber cuántos equipos vamos a escanear, tendríamos que ahí tener que serían 20 por 40, ¿verdad? Esa sería la cantidad de equipos que vamos a escanear. Ahora, en el último ejemplo, si nosotros no le ponemos ningún valor, sino que le ponemos un valor wildcard ahí, en este caso un asterisco,
significa de que va a escanear todos los valores posibles, que serían, en este caso, en ese octeto, ¿verdad? Serían de 0 hasta 256, que es el octeto completo. En realidad escanearía desde el 1, ¿verdad? Porque el 0 es la red completa. Eso estaría haciendo ahí. Quisiera presentarles, se los voy a presentar en forma de video, porque lleva algo de tiempo estos escaneos. Este programa nos sirve para hacer varias cosas y yo se las he marcado allí con los círculos rojos en la diapositiva. Esta herramienta le permite analizar rangos de red, le permite identificar máquinas, servidores, le permite mapear la red y le permite analizar el tráfico SNMP también. Voy a proyectarles en este momento, les voy a proyectar un video. Vamos a ver. Ok. Ahí estamos viendo, este programa permite, no sé si en este momento están viendo una pantalla de este programa LAN Topolog. Sí, pero con bastante dificultad, ingeniero. No se logra apreciar bien. Ok. Espero que en la grabación, y si no voy a subir este video, porque este video sí está con gran calidad, lo voy a subir aparte, para que ustedes lo puedan revisar, es decir, lo puedan ver, digamos, porque tiene mucha resolución este video. En este momento se escriben los rangos que se van a analizar. En este caso estamos poniendo el 192, 168, 100. Punto asterisco. Si queremos analizar otro rango, en este caso estamos agregando otro rango que es el 192, el 168, punto 202, punto asterisco. Y lo agregamos. Ok. Luego, después de eso, marcamos, chequeamos ahí cuáles son los rangos de los que hemos escrito que vamos a analizar en este caso. Y después de haberlo seleccionado, podemos analizar dos tipos de tráfico. Uno es el tráfico que esté tagueado o el tráfico que esté untagueado también. Luego le damos que ejecute el descubrimiento. Aquí ya comenzó a ejecutar el descubrimiento. Mientras ejecuta el descubrimiento de esos equipos que le hemos dicho, él está, el botón donde dice run o ejecutar descubrimiento está desactivado. Cuando termina, nos vuelve a aparecer como habilitado ese botón. Ahí lo está ejecutando. Voy a hacer una pausa de esto y voy a aumentar el tamaño para que ustedes puedan ver qué datos son los que está tomando. No sé si en este momento pueden ver mejor la información. No sé si logran distinguir en este momento logran. Hola. No, ingeniero, no se logra apreciar. Bueno, al menos yo no lo logro apreciar. A ver qué. Ok, ¿y ahora? Ahí sí. Ok, este es en este momento que ejecutó el paso 1, porque hemos dado nada más ejecutar el paso 1 y luego le dimos
Run Device Discovery y nos proporciona esta información. ¿Sí? Nos dice, fíjense lo que nos aparece acá. Nos aparece que tenemos el modelo de los switches, el nombre que se le puso cuando se configuró el SNMP, la ubicación de algunos, ¿verdad? A los que se le escribió la versión del SNMP. ¿Sí? Y ahí tenemos, bueno, ahí aparecen incluso hasta las marcas. Me parece que ese OS es, quiero ver, Alcatel me parece que son, y el último es HP. Ok, ahí tenemos eso. Ok, esas son las redes que escanean. Sucede en el siguiente. Luego le vamos a dar al paso número 2. Le vamos a dar a ejecutar al paso número 2. Y en esa parte que ustedes están viendo ahí, hay información que va a ser muy relevante. En este caso, como lo que estamos analizando es el tráfico SNMP, los primeros equipos que han logrado detectar son a los equipos, a los switches, ¿verdad? Ok, vamos a esperar un momentito más. Veré si puedo adelantarlo. Ok. Lo adelanté un poco ahí. Y si ustedes se fijan en la parte, digamos, ahí dice número de Mac que han sido. Y en el otro dice el número de puertos en modo bridge. ¿Qué significa? Bueno, voy a esperar que termine en la cantidad de puertos en modo bridge son los que hablábamos, en puertos en modo acceso que tiene este equipo configurados. Es decir, que no todos los puertos están configurados en modo acceso y no todos están configurados en modo troncal. Entonces tenemos aquí, donde dice número de puertos bridge, tenemos la cantidad de puertos que han sido configurados en modo acceso. Luego tenemos la MAC address de cada uno de estos equipos en la VLAN de administración. Y luego tenemos el número de MAC de cada uno de ellos de su tabla ARP. Quiero ver si tenemos más. Y luego, en los pasos tenemos el paso número 3 y luego tenemos el paso número 4. Aquí, en el paso 1 descubrimos, en el paso 2 y 3 terminamos de analizar todo el tráfico. El paso número 3 dice que es analizar todo el tráfico SNMP. Y en el paso número 4 dice Network Browser. En ese paso, vamos a ver si podemos cambiar el tamaño. Ok, no sé si en este momento están viendo como una topología de esos equipos. Sí, con las IP. Sí, ok, sí. en esta, digamos, en esta gráfica hay cierta información. En primer lugar nos da la IP y el nombre de cada uno de los equipos, la ubicación, es decir, la información que logró extraer. Pero además de eso, nos está diciendo otra cosa. Nos está diciendo los puertos en los que están conectados. Entonces, esa es otra información que se puede ver desde
desde estas, digamos, desde estos equipos. ¿Para qué nos puede servir esta información cuando analizamos una red? Veámoslo de la siguiente manera. ¿O para qué nos puede servir, digamos, conocer las MAC, digamos, la MAC de cada uno de los equipos y conocer en qué puerto está? Cuando estamos analizando una red, normalmente las redes van a tener, lo ideal sería que tuvieran algún tipo de restricción de puerto, es decir, que las máquinas que se van a conectar en ese puerto tenga una MAC ya conocida, ¿verdad? Es decir, cuando se configura una red y se configura este tipo de seguridad en una red, se ponen todos los equipos, se conectan y cuando están conectados uno le dice que se aprenda todas las MAC de la red y luego después de eso bloquea nuevos dispositivos. Entonces ya en cada puerto hay una MAC determinada de equipo que se va a conectar ahí y si llega un equipo con otra MAC ya no se puede conectar. Entonces cuando hay este tipo de restricciones que se llama seguridad de puertos o port security, algunos lo hacen también a través de la gestión de la calidad del servicio, ¿verdad? Así se llama en los switches. Bloquean esos puertos para que solo determinadas IP puedan conectarse ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? En algunas ocasiones vamos a tener que auditar de que si yo sé, por ejemplo, que en el puerto tal, en un puerto predefinido, esa máquina tiene la MAC A, B, C, D, los 24 octetos que tiene. Y esa tiene, digamos, esa MAC ya hecha. Y si yo conecto o logro conectar otro equipo que no tiene esa MAC, entonces quiere decir de que en esa red se puede conectar, no se conecta en esa red, mejor dicho, solo el que no quiere. Es decir, conociendo la MAC que se conecta ahí, ¿verdad? Nosotros podemos conectar otro equipo o otro dispositivo y verificar si existe alguna seguridad de ese puerto. Ahora, lo ideal sería de que si nosotros, digamos, conocemos esa red y queremos conectarnos, vamos a crear alguna máquina y le vamos a decir, mire, conéctate con esta MAC y con la MAC de la misma máquina que ya estaba conectada ahí. Sería una forma de conectarnos, ¿verdad? Hacia una red. Dependiendo del tipo de hacking ético que se esté haciendo, en algunas ocasiones se nos va a dar la facilidad de que nos podamos conectar. Pero si no lo podemos hacer, este análisis nos podría servir, digamos, para poder conectarnos hacia puertos en ubicaciones más accesibles para nosotros y ahí poder conectar otro tipo de equipo, conociendo cuál es la MAC que se conecta en determinado puerto. Esa información, independientemente del software que se esté utilizando, esa información se encuentra en las tablas ARP. Y las tablas ARP son aquellas tablas que tienen la relación entre la MAC y un puerto. Es decir, una tabla ARP le dice, en este puerto tiene tal MAC. Y la MAC del equipo que se ha conectado a ese puerto es tal. Entonces, esa tabla, esa es la que le llamamos tablas ARP. Entonces, esa es la información que podemos obtener cuando analizamos, cuando estamos analizando la red desde ese punto de vista. Ok. Luego, quería mostrarles también el gestor gráfico, digamos, o la interfaz gráfica
del comando sendmap. Les voy a proyectar un video también porque son... Ok. En este caso, ejecutamos una... Vamos a darle más tamaño. Ok. Estamos ejecutando este análisis sobre esta red. Es la 192, 168, 202, de la 1 a la 255. Solo la 256, que no se utiliza esa IP porque sirve para el broadcast y para, digamos, para decirle a todos los equipos en qué IP está el equipo que proporciona servicios tales como el DHCP. Por eso no se ocupa esa IP. Llegamos hasta la 255. Entonces tenemos aquí el análisis. Si ustedes se fijan, es un análisis sin ningún parámetro. Solo estamos intentando descubrir equipos en este caso, porque quiero mostrarles, digamos, como la interfaz, la topología, digamos, de este programa. Entonces, cuando nosotros hicimos ese análisis, tuvimos esa cantidad de equipos que fueron descubiertos. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos viendo en este momento? Estamos viendo que cuando nosotros hacemos clic sobre un determinado equipo, ese equipo se muestra ese equipo en relación a los demás. O sea, las conexiones de ese equipo en relación a los otros equipos. ¿Sí? Entonces, también en este caso, lo que escaneamos fue digamos, una red, un segmento nada más de red, y por eso tenemos esa visión. Si si hubiéramos escaneado varios segmentos de red, ahí podríamos ver varios círculos parecidos a estos, y en el centro estaría la puerta de enlace, que sería quizás como el punto de conexión de todos los equipos que se conectan en modo acceso, ¿verdad? Que es a la puerta de enlace a la que le va a preguntar por todos los demás equipos en otra red, ¿verdad? Incluyendo Internet. Ok, regresamos a la presentación. Antes de terminar esta parte, quisiera, y de pasar a digamos, a la parte de las aplicaciones, quisiera mostrarles un video que grabamos este día también. Y es este. Vamos a ver.
Ok, vamos a ponerlo desde el inicio porque este es cortito, dura como 1 minuto. Quisiera que vean el comando o el script que estamos ejecutando. En este caso, no sé si ustedes están viendo una pantalla de Kali en sus pantallas. Sí. Sí, La maestro. consola. Ok. Hay un script, digamos, que va muy bien cuando queremos analizar un host, que nosotros decimos, es que este servidor tiene que ser la clave. Cuando nos empecinamos en uno de esos equipos y nosotros tenemos la corazonada de que por ahí vale la pena dedicarle un par de horas a esos equipos. Y una de las maneras de hacerlo es, a mi forma de ver, con herramientas como esta, que es muy buena para eso. Voy a ejecutar el video. Ahí solo, si ustedes fijan la hora, han pasado horas ahí, ¿verdad? Es decir, horas de ejecución. En este caso, cuando lo ejecutamos, solo le pusimos la IP. No le hemos colocado ningún puerto. Es decir, que él nos está analizando todos los puertos. Otra cosa que yo quisiera que ustedes analizaran, estos videos se los voy a subir, esos videos que les he puesto, se los voy a subir en forma separada al YouTube para que ustedes puedan verlos con paciencia y con una resolución mucho mejor que la que tenemos en este momento. En lo que ustedes, la otra cosa que quisiera que ustedes analizaran es la forma de los comandos que se van ejecutando. Cuando yo le puse --medio VV, es decir, la máxima verbosidad, es decir, va a ir mostrando en detalle cada una de las acciones que va realizando. Entonces, cuando nosotros vemos cuáles son las instrucciones que va ejecutando, podemos ir aprendiendo algunos truquitos que quizás no conocíamos de Nmap, que es esta herramienta. Cuando ustedes la instalen, se van a dar cuenta que se basa en alrededor de 12 o 15 herramientas más. Esa es la gracia de esta herramienta, que se basa en 12 o 15 herramientas más, por ahí calculo yo, y que la información de todas ellas nos va mostrando en cada uno de ellos. Es decir, él va analizando cada puerto, porque en este caso él estará analizando todos los puertos, los 62,000 y alguna cosa, puertos que existen. Entonces los está analizando en este caso. Y por cada puerto, dependiendo del tipo de servicio que se esté ejecutando, él va seleccionando la herramienta adecuada. Entonces, esa característica es la que yo les podría recomendar que se aprovechen de esa característica, en el sentido de que cuando este script determina qué tipo de servicio se está ejecutando en determinado puerto, él va y toma la herramienta adecuada y analiza ese puerto con la herramienta adecuada. Entonces, esa característica es la que hace que esta herramienta sea muy efectiva al momento de analizar un host. Los contras de esta herramienta es la lentitud que tiene. Es un poco lenta, digamos, en comparación a otros.
es un poco lenta por lo exhaustiva que es esta aplicación al momento de ir analizando cada puerto. Si ustedes se fijan, allí dice cuánto tiempo se tardó en alguno de ellos. Ejecuta cualquier tipo de comando. Miren, por ejemplo, en este, ejecutó el comando curl, la herramienta WhatWeb, Nmap, entre algunas. Allí hay más contenido, ¿sí? Y en las digamos, en aquellos puertos que tienen, digamos, posibles vulnerabilidades, él de una sola vez la va marcando con color rojo. O eso, o también lo que podría suceder es cuando por algún error, por alguna razón internamente no logró completar con éxito el análisis. Entonces, eso haría de que se pueda, digamos, hacer un análisis manual sobre ese servicio en esa. En este caso, está ocupando Dir Booster. Ahí pueden ver en la parte azul, él está ocupando Dir Booster. Y abajo, en las siguientes líneas, está ocupando un mapeo de carpetas compartidas con SMB Map. La ejecución de este comando en un solo servidor, como ese que ustedes tienen allí, duró alrededor de 4 horas. Allí hay más resultados. ¿Sí? Con Dir Booster. Ok. Entonces, esa es, digamos, la herramienta que muchas de estas actividades la puede hacer con él. Ahora, quisiera dedicarle un par de minutos a los honeypots, que nos pueden causar mucho dolor de cabeza. Es decir, está bien que le causen esos dolores de cabeza a un pícaro, ¿verdad? Pero no está bien que a nosotros que somos hackers éticos nos causen problemas los honeypots. No deberían de causarnos problemas. Los honeypots son equipos que básicamente están ahí para hacer un señuelo. ¿Sí? Un señuelo que puede engañar a un incauto de tal manera que piense que ha encontrado un servidor web, un servidor de correo, un servidor de base de datos, etcétera, y que lo encuentra fácil con muchas vulnerabilidades. El honeypot está diseñado para eso. Si ustedes tienen un equipo que se comporta como DHCP, como servidor DNS, como motor de base de datos, que se comporta como correo electrónico, etcétera, ese servidor con mucha seguridad no es un servidor real, es un honeypot. Es un equipo que si usted le manda tráfico por el puerto 80, le va a responder por el puerto 80 con una página web en especial, quizás una copia del sitio web principal. Si le manda por el 443, le va a devolver esa misma página con el certificado adecuado o con un certificado medio chabeleado allí, quizás uno de Let's Encrypt. Si le manda tráfico por
por Telnet, le va a mandar Telnet, por carpetas compartidas le va a dar tráfico por ahí. Si le manda por el POP, por por correo electrónico, él le va a mandar. Es decir, es un servidor que se puede comportar de muchas maneras. Y a la hora que hacemos un análisis de una red, posiblemente nuestro cliente haya configurado ese tipo de equipos en su red y nos esté engañando, nos esté dando un señuelo. Es triste, o no triste, quizás no es la palabra triste, vergonzoso quizás. Vergonzoso es, bueno, es triste si nos damos cuenta a tiempo, porque hemos perdido gran cantidad de tiempo. Es triste cuando hemos invertido tiempo a analizar un honeypot y al final ha sido trabajo infructuoso, ¿sí? Entonces, algunas veces pensábamos que era un equipo a través del cual salían todos los servicios, etcétera. Entonces, debemos de tener cuidado si hay un equipo que se comporte multifacéticamente, ¿verdad? Es decir, responda a peticiones muy diversas. Estamos casi con seguridad enfrentándonos a un equipo que está diseñado para eso, para servir de señuelo. Eso es triste y es vergonzoso cuando se presenta un reporte y dentro del reporte va nuestro análisis y nuestro análisis indica de que ese servidor tiene muchas vulnerabilidades cuando en realidad lo que ha pasado es que fue configurado específicamente para eso, para hacernos perder el tiempo. Entonces, es triste cuando perdemos el tiempo analizando un honeypot y es vergonzoso cuando lo presentamos como un gran descubrimiento y tal vez no lo sea. Les diré de que existen muchos honeypots muy variados, incluso algunos ya comerciales, que son un poco difíciles de encontrar, es decir, de identificar a la primera. Pero sí tendríamos que tener un poco de cuidado para no caer en la trampa de estar analizando equipos por gusto, ¿verdad? O equipos que se comportan de esa manera, ¿verdad? Esa es la principal característica que tienen esos equipos, de comportarse de manera multifacética en los mismos. Porque difícilmente vamos a tener un servidor que tenga tanta capacidad que aloje las bases de datos, que aloje el sitio web, que aloje el correo, que aloje, y todos esos servicios funcionen adecuadamente. Lo más importante, yo creo que si fuera un servidor de correo, es quizás probarlo con datos reales, ¿verdad? Para ver si responde con esos datos reales. Decir, ponemos un correo válido y una clave inválida, entonces nos tiene que decir de que la clave es inválida, por supuesto, ¿verdad? Pero si nosotros le mandamos a través de Telnet, por ejemplo, en comandos de POP3, le mandamos que vamos a mandar un correo o que vamos a revisar un buzón de correo y nos responde como que si esa fuera la clave válida, estamos definitivamente ante un honeypot. Entonces, esa digamos, ese detallito de no caer en eso, porque de verdad causa gracia para quienes lo han configurado y vergüenza para los que alguna vez presentamos algún honeypot como un gran descubrimiento. Entonces, en el escaneo de redes es digamos la última advertencia que le podría hacer en la parte del reconocimiento, ¿verdad? Que no debemos de dejarnos impresionar por aquellos equipos que se comporten de esa manera tan, digamos, ambivalente podría ser la palabra, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda hasta aquí, antes de que pasemos al análisis de las aplicaciones. Hola. No sé si tienen alguna duda antes de pasar al análisis de las aplicaciones. No, por el momento.
Entonces, vamos bueno, me parece que hemos llegado a la hora. Bueno, vamos a continuar entonces con el análisis de las aplicaciones. Sería mañana, ¿verdad? En la reunión de mañana, en la sesión de mañana. Yo me comprometo otro momentito a subirles esos videos para que ustedes los tengan disponibles allí y puedan verlo, ¿verdad? Con una resolución mucho mejor a la que se puede grabar en Meet. Y no sé si tienen alguna duda hasta este momento sobre lo que hemos visto o de lo que hemos hablado. Solo esta ventana está mostrando el resultado de este comando, ¿verdad? No, esta es las ventanas de resultados son 5. Son 5 pantallas. Una que solo es el escaneo normal de Nmap. En la otra muestra los hosts y los puertos, es decir, vamos a ir aquí, vamos a ampliar esto. Así. Ok. En la parte de host va a mostrar todas las IP de los equipos activos. En la parte de servicios, ese porque es una imagen, pero si tenemos el programa ejecutándose, en la parte de servicio habrá HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, POP3, SMB, etcétera. Y cuando nosotros hagamos clic en cada uno de esos servicios, nos va a mostrar la lista de hosts que tienen esos servicios activos. Eso también, y en la segunda pantalla, en la segunda pestaña, que es puertos y hosts, nos va a decir por cada host los puertos que tiene activos. En la topología es esa que tenemos ahí, y los detalles de host van a ir detalles como el sistema operativo. Y en scans va a tener el historial de todos los comandos Nmap que hemos ejecutado. Esa es digamos, las diferentes pantallas que tiene este programita de Zenmap. Ok, gracias. Este programa es gratis. Ustedes lo pueden digamos, descargar y pueden probarlo incluso con su misma máquina. Y pueden ver ahí los resultados. No sé si tienen alguna otra pregunta. Yo creo que hablando de esto, el tiempo pasa bien rápido realmente. Por rato no se siente que se habla de esto. Pero vamos quizás a retrasarnos un poquito con el análisis de las aplicaciones para mañana. Lo vamos a ver mañana. Y no sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. Bueno, si no tenemos ninguna pregunta, vamos a terminar esta reunión hasta acá y vamos a continuar el día de mañana, siempre a las 7 de la noche, y espero que todos estén ahí. Solo tengo una pregunta antes para el grupo. Voy a dejar de grabar. Ok.